buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos compartiendo en esta mañana de domingo 26 de julio la clase para los adultos. Quiero compartir con ustedes el texto que se encuentra en la carta a los Filipenses, la carta que estamos estudiando, y vamos a leer del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 11. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cabe recordar que nuestro Señor ha animado al apóstol para que pueda él, de alguna manera, ser de ánimo a todos aquellos a los cuales les está escribiendo esta carta. Y podríamos nosotros reconocer en esta carta que, además de que el detalle y gran detalle que el apóstol Pablo está preso, pero qué convicción él tiene en su corazón a tal punto que él da ánimo a sus oyentes, a sus hermanos de Filipo. Recuerde usted que los hermanos de Filipo eran, para los judíos, eran gentiles, personas que no de buenas a primeras le fueron bien recibidos por la iglesia primera, que era de judíos. Costó mucho, incluso hay un concilio allí en Jerusalén donde varios de los líderes están en ciertas definiciones que tenían que tomar respecto a los gentiles, porque recuerde usted que el judío, y como vamos a estudiar en este párrafo que tenemos esta mañana, el tema de la ley y del legalismo es muy fuerte en el pueblo judío, porque era parte de su ceremonia. Ahora, vamos a ver el versículo 1, que dice: gozaos en el Señor. Y recuerde usted que el apóstol, sin duda, nos va a decir en esta carta, en el capítulo 4, por ejemplo, versículo 4, en adelante dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En Filipenses 1:18, él también señala que, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más cuando estudiamos que el Señor Jesucristo y el Evangelio era predicado, aunque era por contienda, aunque era por los motivos quizás no muy loables. Sin embargo, el apóstol se gozaba de eso. Y es importante que podamos nosotros entender que en esta carta el apóstol nos va a recalcar algunas cosas. Una cosa que nos recalca es, sin duda, que para él no es gravoso, para él no es una carga el tener que compartir con los hermanos esta situación de tener que repetirle las cosas.
de tener que nuevamente repetir algunas cosas. Y es más, dice que para ellos, para los oyentes, es seguro. Cuando dice que es seguro, está diciéndonos derechamente que hay un valor importante en que nosotros podamos repetir las enseñanzas. Y esto tiene que ver con que muchas veces nosotros creemos que volvemos a escuchar un tema y podemos pensar en nuestro corazón que ¿para qué lo voy a escuchar de nuevo? Si esto ya lo sé. Pero hay algo clave. Siempre vamos a recibir enseñanza de la Escritura, aun cuando un texto, un trozo lo escuchemos muchas veces en nuestra vida. El Señor se encarga siempre de usar a sus siervos y también, por supuesto, Él le puede dar una connotación muy distinta a un pasaje para que podamos cada día entenderlo mejor o apropiemos parte de ideas que están en el pasaje, enseñanzas que son importantes para nuestra vida. Por eso Pablo dice que para él no es gravoso tener que repetir estas cosas. Y bueno, él señala dos cosas allí. Dice que, primero, quiere recalcar que deben cuidarse de los legalistas. En este trozo veremos una acción que tenían los judíos respecto a querer agregar al evangelio ritos que eran parte del judaísmo, y eso estaba muy lejos de la voluntad de Dios. También les invitaba a que pudieran comprender el verdadero valor que era ser un hijo de Dios, ser un seguidor de Jesucristo y comprender la obra que Jesucristo había hecho. Entonces es importante que podamos entender estas dos cosas que el apóstol nos va a recalcar. Dentro de los versículos que vamos a estudiar, él hace una advertencia, y esta es que deben guardarse, y eso significa cuidarse. Y nombra tres características de estas personas de quienes debían cuidarse, o los nombra de tres maneras. Una es, cuídense de los perros. Y este término, mi hermano, es un término peyorativo que utilizaban los judíos para referirse a los gentiles, a los no judíos. Era bastante fuerte, pero entendiendo el contexto, los perros como animal no eran domésticos como lo son ahora. En ese tiempo, allí en la Palestina, en muchas partes ahí del Asia, del Oriente, los perros no eran como los conocemos hoy día, sino que eran animales, digamos, no domésticos, sino que animales que deambulaban, animales silvestres, animales que vivían en las calles y se alimentaban de carroña, de suciedad, de basura. Entonces, cuando el apóstol señala cuídense de los perros, está diciendo cuídense de estas personas que no son de muy buenas características. Está viendo el corazón, aunque usa un término peyorativo, pero aún el mismo Señor Jesús en Mateo 7:6 dice, no deis los santos a los perros, también utilizando este término de cuidar a quien están compartiendo lo sagrado. También dice, cuídense de los malos obreros. Para el judío y su acción de encontrar el beneplácito o el agrado de Dios era hacer obras, mostrarse como que ellos eran muy santos. Y esto está muy en desconexión con lo que la Escritura nos muestra, que la Escritura nos dice que la salvación es por gracia y no es por obra. Pero estos obreros que creían que con sus acciones hacían buenas cosas, me hace recordar cuando el Señor Jesucristo dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Y algunos van a decir, yo sané en tu nombre, yo hice muchas obras en tu nombre. Entonces, para el Señor Jesús hay malos obreros. ¿Y quiénes son estos malos obreros? Los que dañan la obra, los que en algún sentido se guían por su propia carnalidad y sus pensamientos humanos
y no por lo que Dios dice. Fíjese lo que nos dice la carta segunda a los Corintios. Quiero buscarla acá, capítulo 11, versículos 13 y 14. Dice, porque estos, hablando de estos falsos maestros, estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, hace un énfasis Pablo en decir, cuídense. Y para cuidarnos debemos saber diferenciarlos. Porque dice, y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nos está diciendo que debemos ser cautos. O los filipenses debían aprender a ser cautos y aprender a diferenciar. Entonces es importante estas advertencias que pone el apóstol. Fíjese también en que dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Y cuando habla de esto, está hablando en forma especial y en particular a una acción que Dios le pidió a los judíos que iba a ser una señal entre ellos y Dios, que era la circuncisión. En Génesis 17:10, Dios le entregó este mandato, que al octavo día todo varón debía ser circuncidado, que es cortar su prepucio del pene. Y esto iba a ser una marca, más allá de lo higiénico que puede ser esto, iba a ser una marca externa de pertenencia del pueblo judío hacia Dios. Sin embargo, los judíos, como se dice, exageraron esto y lo vieron más allá del simbolismo. O se fijaron en el simbolismo más que en lo que significaba espiritualmente. De tal manera que en Deuteronomio 10, capítulo 16 y 17, dice, así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta soborno. Ni acepta soborno. La idea es que Él quiere que si uno hace una marca, pueda ser en el corazón y esta marca se exteriorice con los hechos. Pero que jamás Dios va a aceptar lo externo, Él dice los sacrificios, las ofrendas, si el corazón está lejos. Esto está desde Génesis hasta Apocalipsis marcado que Dios mira el corazón. Yo sé que usted conoce muchos textos respecto a esto. Y aquí hace la diferencia. Que Pablo dice, cuídense de aquellos que están preocupados de esta señal externa. Porque en Hechos 15:1 se nos muestra que en el principio habían judíos que estaban engañando a los gentiles y le estaban exigiendo, le estaban pidiendo que se circuncidaran, pensando que haciendo esto iban a tener más seguridad de ser hijos de Dios, porque eso era en el judaísmo. Mis queridos hermanos, y esta misma cosa es lo que pasa a veces en las iglesias, cuando nosotros, y digo nosotros porque me hago parte, a veces yo también he cometido ese error, creyendo que comportándome de una manera, vistiéndome de una manera, hablando de una manera, que son señales externas, voy a tener el mayor beneplácito de Dios, me voy a sentir más hijo de Dios. Y por el contrario, lo que Dios busca es que el corazón cambie, que el cambio se produzca desde el interior y eso va a manifestar obras en el exterior y estas obras van a ser evidentes, mis hermanos, y van a ser una acción para convencer a otros, pero nace en el interior y eso es lo que está buscando el Señor. Y Pablo de eso dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo, haciendo la analogía con la circuncisión. Ahora, podríamos nosotros pensar, ¿quién es este Pablo? Bueno, hablando de lo mismo, él dice en el capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Él
tiene esa capacidad de decir, yo soy la circuncisión, en el sentido que yo soy apartado. La señal está en mi vida, con mis hechos. Y me glorío, pero no en mis obras, sino que me glorío en Cristo Jesús, el cual hizo toda la obra salvadora por mí. Y eso es por gracia, nada tuve yo que hacer. Y sigue hilando la idea cuando él dice, pero no hay confianza en la carne, no hay confianza en los méritos personales. Aunque dice, yo tengo también de qué gloriarme si tuviese que confiar en la carne. Y ahí es donde está esta idea que está esbozada ahí en la pantalla. Que Pablo dice, si yo tuviera que gloriarme, si hubiera que gloriarse en lo humano, yo tengo mucho de qué gloriarme. Mi currículum es el siguiente, soy circuncidado al 8º día, o sea, soy un judío. Soy del linaje de David, soy de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín es una de las 2 tribus, mis hermanos, que regresó del exilio, junto con la tribu de Judá. Podríamos decir que son las 2 tribus que le dan el nacimiento al nuevo Israel que vemos después en el Nuevo Testamento. Las otras 10 tribus que fueron cautivas por el reino asirio, fueron llevadas y entre comillas se perdieron. Estas 2 tribus fueron las que volvieron. También de Benjamín es donde nace el primer rey, Saúl. También dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y el señalar esto de ser fariseo, el fariseísmo, mis hermanos, era una corriente filosófica, religiosa y muy nacionalista. Ellos seguían la Torá y la ley al pie de la letra, al punto que eran, por decirlo de una manera, exagerados en cuanto a esto. Y había muchas corrientes religiosas y filosóficas en ese tiempo. Estaban los celotes, que era un movimiento, como digo, religioso y también filosófico, pero ellos se basaban mucho en la violencia, en cuanto a seguir sus preceptos o sus convicciones. También estaban los esenios, que era otro grupo que basaba sus convicciones en la abstinencia de ciertas obras o la abstinencia de ciertos apetitos carnales o acciones que ellos creían que tomando como acción el abstenerse de, iban a lograr un mejor ejercicio espiritual. Y por último teníamos a los saduceos, hay muchos más por supuesto, que este era un grupo de creyentes aristócratas, por decirlo así, era de la alta alcurnia en la élite de los judíos. Y ellos solo creían en el Pentateuco y negaban la existencia de la resurrección. Piense usted cómo se oponían entonces al cristianismo. Y Pablo dice que él era un fariseo, un seguidor de la ley al pie de la letra. Además dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Piense usted, Dios lo escogió porque este hombre, equivocado y errado, era fiel o era cumplidor de sus convicciones. Por eso estaba persiguiendo a la iglesia, porque creía que estaban equivocados. Y ahí es donde el Señor Jesucristo mismo sale al encuentro, lo tira a tierra y lo convence. Le dice, ¿por qué me persigues? Entonces ve el celo que este hombre tenía. Y dice, en cuanto a la ley, en cuanto al cumplimiento de la ley, dice, irreprensible. Este hombre, como fariseo que era, él cumplía la ley. Él tenía la capacidad de ser un cumplidor de la ley. Ahora, versículos 7 y 8 es, en síntesis, el corazón de este texto. Aquí es donde el apóstol expone lo que hay en el corazón y lo que él ha comprendido, diciendo, yo tengo tremendo currículum, pero él esboza en estos versículos 7 y 8 lo que él creía que era ganancia, y aquí utiliza un término particularmente relacionado con, es un término contable, lo que él tenía como lo más valioso, donde ponía todas sus fichas, por decirlo así. Cuando conoce al Señor Jesucristo,
se da cuenta del verdadero valor que es Dios en Jesucristo para el ser humano. Y se da cuenta que sus logros, sus metas, lo que él tiene, su ADN, su pedigrí, si pudiéramos decir, no vale nada. Por eso él dice, lo estimo ahora como pérdida, por amor a Cristo. Porque ha descubierto que Cristo en la cruz lo dio todo y ha descubierto que el autor de la salvación es el autor de la vida, es el autor de todo lo que existe. Entonces, todo lo que uno como ser humano puede lograr no vale, no tiene mayor relevancia. Antes creía que todo lo ganado, lo logrado, era una ganancia. Ahora lo considera pérdida, ahora considera que no tiene un valor real, es secundario. Piensa que todos sus méritos, señalan estos versículos, son basura. Y el término que utiliza aquí para basura es una palabra vulgar. Es el sinónimo de excremento. Es fuerte. Yo no sé si usted piensa que sus logros, su currículum, que uno a veces le pone mucho empeño en que aparezcan muchas cosas en el currículum de vida o vitae, que se entrega generalmente para conseguir trabajo. Fíjese que aquí Pablo dice que es basura, es excremento. Me hace pensar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, cuando dice que nuestras justicias, él dice, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Y literalmente, mi hermano, el trapo de inmundicia era un trapo, un género que usaban las mujeres en su periodo de menstruación. ¿Puede entender la analogía? O sea, finalmente para Isaías, para Pablo y para muchos creyentes que han entendido el valor que tiene Jesucristo versus lo que uno puede lograr, en realidad cambia el sentido de la vida. Por eso Pablo es capaz de decirnos que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Él nos va a decir que todo lo puede, pero en Cristo, no en sus metas. De hecho, importante es que Pablo no renuncia a su raza, no renuncia a su formación que Dios le ha otorgado por gracia, sino que está renunciando a estos logros o méritos como base de su confianza, como base de orgullo o como base de jactancia. Mi hermano, ¿puedes tú visualizar que en realidad lo que Dios está buscando es que nosotros nos alejemos cada día más de nuestros logros personales y le demos todo mérito, toda gloria al Señor Jesucristo? Versículo 9 en adelante dice, Pablo finalmente afirma aquí su identidad. Dice el versículo 9 que él quiere ser hallado. ¿En quién? En Cristo. No teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, esta que es la justicia de Dios por la fe. Finalmente eso es lo que está diciendo. Él, cuando se le reconozca, no quiere que se le reconozca por sus méritos, por sus logros personales, sino que quiere que se le reconozca por la fe que él tiene en el Hijo de Dios, por la fe que él tiene en la obra de Cristo en la cruz, por la fe que él tiene en el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y bueno, este es el gran problema de las religiones y de la religión en sí, porque la religión quiere hacer méritos, quiere hacer obras para poder encontrar la gracia, para poder encontrar el perdón, para poder sentirse justificados. Y aquí hemos entendido, por las palabras del mismo Pablo, que la justificación viene por una persona, y ese no somos nosotros, es Jesucristo. Entonces aquí Pablo nos recalca que es importante afianzar nuestra identidad y basarla en lo correcto, basarla en la fe en Jesucristo y no en nuestra propia justicia, en lo que logramos ser. Nosotros no podemos basar nuestra identidad en una denominación, una misión, en ser hijo de
algún connotado cristiano, o ser nieto de, o ser hermano de. Mi hermano, la identidad uno la logra con quien uno se identifica. Y Pablo, claramente su identificación completa es con Jesucristo. Hoy, día 2020, ¿con quién te identificas tú, mi hermano? ¿Te identificas con una iglesia? ¿Te identificas con una manera de vestirte? ¿Te identificas con un líder en particular? ¿Sigues a un Spurgeon, a un Thompson? Porque escucho por ahí muchos que son fanáticos de distintos teólogos que hay hoy día. Billy Graham en su tiempo, hoy día está Dobson, y hay un montón. Charles Ridie. Mi hermano, ¿sabe? Identifíquese con uno en el cual nunca va a fallar. Se llama Jesucristo. Y Él es el que hizo todo. Los demás, como tú y yo, son pecadores. Somos pecadores. No somos dignos de confianza. Pero hay uno que sí lo es. El Señor Jesucristo. Y en este sentido, quiero que podamos recapitular todo. Y como dijo Pablo en el versículo 10 en adelante, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tal era el deseo de Pablo de identificación con el Señor Jesucristo, que él quería identificarse en sus padecimientos, es decir, en el sufrimiento, al punto que él quería o anhelaba morir como su maestro, ser semejante a él en su muerte. ¿Y cómo fue la muerte de Cristo? Fue una muerte sin reclamar, fue una muerte sumisa, fue una muerte majestuosa, pero importante, fue una muerte que logró el perdón. No es que Pablo quiera hacer lo mismo, lo que Pablo quiere es ser obediente hasta ese punto, al punto de morir. Mi hermano, ¿cómo está tu obediencia? ¿Cómo está el que hoy día te presentes delante del Señor Jesucristo? Y Él te preguntase, ¿cuáles son tus méritos, hijo? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te entregué? ¿Qué hiciste con las responsabilidades que yo te di de ser un padre, de ser un esposo, de ser un hijo, de ser un estudiante, de ser un jefe, un trabajador en tal lugar, de ser un vecino en tal barrio? ¿Qué hiciste? Mi hermano, tú podrías decirle, Señor, yo me identifiqué contigo, me identifiqué con tus padecimientos, estuve dispuesto a que cuando me abofetearon, no respondí. Eso es lo que dice el apóstol, eso es lo que nos enseña. Y cuando él dice que es parte de la bendición el recibir los padecimientos de Cristo, Pedro también lo va a decir en sus cartas, que no se asombren por el fuego de prueba que va a venir. Y mi hermano, en este sentido, quiero que terminemos con esta idea. Pablo también se identifica con ese poder glorioso que resucitó al Señor. Y él además es capaz de decir, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, él está pensando que quizás le iba a tocar, como le ocurrió, no ver al Cristo venir en gloria, sino que lo vio en su presencia donde está en este momento, pero en un momento determinado, cuando el Señor venga en su venida por la iglesia, entonces los cuerpos de todos estos mártires van a resucitar y ahí van a ser glorificados. Y el apóstol tiene esa certeza, tiene esa convicción. Y quisiera invitarte, ¿tienes tú esa convicción hoy día, mi hermano? Yo quiero animarte en el nombre del Señor, que tú puedas creerle a Dios. Él nos acompaña, quiere que nos gocemos en su presencia. Además, Pablo nos dijo que tuviésemos cuidado con quienes enseñan errores que no están en la Escritura. Debemos ser cautos nosotros con ellos, con los falsos maestros, con los mutiladores del cuerpo, con aquellos que ponen más carga de la que la Escritura dice que debemos llevar. Y
que nuestra identidad esté puesta en los méritos de Cristo y no en nuestras propias acciones, nuestros logros personales. Luego de eso podríamos nosotros anhelar como Pablo, identificarnos con el Señor, identificarnos con su sufrimiento, identificarnos con su obediencia, pero también identificarnos con su poder, el que nos acompaña todos los días. Y ese poder fue el que le levantó al tercer día de entre los muertos. Yo te invito en esta mañana que tu ánimo sea ese. No sé lo que estás pasando. Sé que a lo mejor estás complicado por esta situación que estamos viviendo, pero el Señor es mayor que todo esto. Y te animo en el nombre de Jesucristo a creerle, a obedecerle y sobre todas las cosas a identificarte con Él y encontrar el verdadero valor que tiene Jesucristo por sobre todo lo demás. Que Dios te bendiga, te anime y nos vemos pronto.